Leonidas, bienvenido a la ciudad de Cuenca, bienvenido a Radio Visión, es un gusto tenerle acá. Bueno, un saludo cordial. Muchas gracias primero por la invitación y así también reconocer una bonita ciudad, muy encantadora realmente. Hemos estado de paso nomás y ahora realmente yo creo que tenemos que valorar, conocer todo lo que ofrece nuestro país. Así quiero saludar a nuestros compañeros, hermanos, conciudadanos de aquí de la provincia de Azuay y del Cantón Cuenca. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Leonidas, a usted por su presencia. Creo que es importante realmente transmitirle a la ciudadanía información respecto a los procesos de diálogo que han tenido con el gobierno nacional. Hemos escuchado que de alguna forma en declaraciones que usted ha dado en días anteriores decía que el diálogo no ha avanzado absolutamente en nada. Nos preocupa saber, bueno, que el gobierno ya ha presentado un nuevo proyecto de ley en materia económica. No sé cuál es su opinión. Incluso se habría manifestado que si no se llegaría pues a tener ese diálogo y hacer acuerdos, se volvería a paralizaciones, ¿no? Sí, sería importante que nos cuente acerca de esto. Sí, yo creo que en este momento el Ecuador, y si vemos Latinoamérica, y si vemos las reacciones en todo el mundo, sí están llamando a gritos la población, la ciudadanía, de que haya cambios en las políticas públicas de todos los estados. Y es así que la última acción, la lucha del pueblo, no del pueblo indígena, del pueblo, de la mayoría del pueblo ecuatoriano, realmente en este momento no podemos topar a la ligera, ¿no? Sino tenemos que ser altamente responsables. Y el tema del diálogo creo que es como un instrumento súper sagrado, no solo para nosotros, sino para la ciudadanía, capaz de que en la mesa vamos debatiendo y vamos tomando decisiones. Pero hemos visto realmente en este proceso que un diálogo realmente fallido, ¿no? Nosotros ya hemos venido conversando, dialogando 2 años con anterioridad, 6 puntos que habíamos propuesto. De esas, parcialmente se había topado el tema de educación intercultural bilingüe. Ahora, después de este proceso, con un levantamiento del pueblo ecuatoriano, una mesa de diálogo intervenida por las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no tenemos resultados. Y a nosotros sobremanera nos preocupa la declaración del ministro de Economía, donde nosotros de manera pública, en esa mesa de diálogo que se fue convocada únicamente para topar el tema del decreto 883, habíamos dicho hay que ampliar los temas. En materia económica topemos la macroeconomía, la microeconomía, porque todos los sectores sociales, sectores económicos, estamos siendo un aportante en el desarrollo de este país. Por eso creo que tenemos todos la legitimidad, ¿no es cierto?, de plantear desde nuestras visiones. Pero sin embargo hemos tenido 2 espacios de conversación después del diálogo oficial con el gobierno, en uno donde habíamos pedido aperturar los temas y un segundo donde presentamos la propuesta. Pero lo que dijo ayer, en estos días, el ministro dijo que la propuesta de la CONAIE no será tomada en cuenta. Y quiero aclarar, no es una propuesta de la CONAIE. La CONAIE es parte, en este caso, del Parlamento de los Pueblos, que en este momento no está siendo recibida por parte del gobierno nacional. Leonidas, ¿eso puede implicar entonces, si es que de alguna forma no se está recogiendo la propuesta del pueblo ecuatoriano, que de alguna forma ha sido trasladada a través de la CONAIE, esto significaría que podrían realizarse nuevas movilizaciones? Mire, yo creo que es una decisión altamente delicada y nosotros hemos dicho esto será valorada. En este momento estamos estudiando, ahora en la tarde, hasta el día lunes ya tendremos desde nuestra visión, ¿no es cierto?, qué implicaría esta nueva ley que ha mandado el Ejecutivo. El día lunes se dará a conocer a nivel nacional cuál es nuestra postura en una rueda de prensa que hará nuestro compañero presidente de la CONAIE. Mientras tanto, ¿qué hemos dicho? Nosotros no vamos a actuar en la desesperación como hemos visto al gobierno nacional. Si es que vemos que es una medida que realmente... Más de otros desmanes que todos hemos visto pues en los canales nacionales sobre todo. Yo creo que hay que aclarar a nuestro querido país. O sea, no se puede entrar en un proceso de investigación ya a las causas, al efecto. Se debe determinar nuestros niveles de responsabilidad desde el origen. Yo creo que el gobierno nacional estaba avisado desde el 23 de agosto, cuando dijimos, esta mesa de diálogo ya no ha dado resultado, nos aperturamos y vamos a una movilización el 14 de octubre. Pero el gobierno nacional, como un acto irresponsable realmente, en lugar de ir resolviendo estos temas más sentidos que hemos estado sufriendo en el territorio de manera unilateral, 13 días adelante y toma una decisión económica. Por eso hemos dicho, oiga, que hay un nivel de responsabilidad también del gobierno nacional. O si en este momento criminalizando a los dirigentes, buscando enemigo interno, no se va a resolver. Sí, efectivamente, había un desbordamiento, digamos, ¿no es cierto?, en octubre. Lo reconocemos y eso está palpable, pero lo que decimos también, necesitamos una clasificación de la información, quiénes realmente estaban actuando,
¿no? Porque vemos realmente en la desclasificación que estamos exigiendo, se podría evidenciar con claridad cómo operaron también la inteligencia del sector militar y policial. Entonces, por eso nosotros exigimos que haya un nivel de responsabilidad también de las autoridades del Estado. Leonidas, ustedes como movimiento indígena han exigido mucho también la renuncia o la salida o la separación del gobierno del ministro de Defensa y de la ministra María Paula Romo. ¿Cómo ha sentido esa respuesta por parte del gobierno? Lo que está claro es que ha hecho un caso omiso. Todos los golpes, en este caso, que el pueblo ecuatoriano lo ha dado, más bien él se ha refrendado, ¿no es cierto?, ha ratificado, digamos, su decisión, como diciendo, no les hacemos caso. Y nosotros no habíamos dicho ni por vanidad ni porque estamos en contra, sino porque si vamos a ver, ¿no es cierto?, son cuadros militares que están dispuestos a inventar lo que sea para posicionar que el problema central en el Ecuador es un problema de seguridad. La tesis de la seguridad, hay que garantizar la seguridad en detrimento de defender los derechos humanos. Por Dios, por eso decimos que los cuadros políticos no pueden quedar únicamente en el límite militar. Cuando vemos que había una reivindicación económica, ¿qué se tenía que hacer? En lugar de fortalecer la máquina militar, lo que se debía garantizar es en una mesa de diálogo sobre las demandas que están pidiendo el pueblo ecuatoriano. Y teníamos, en este caso, un nivel, ¿no es cierto?, mínimo, digamos, de la reacción del pueblo ecuatoriano. Leonidas, ese fue el pedido como en cuanto a estos ministros, ¿no?, que mencionábamos. Ahora también a usted se le escuchaba decir que el vicepresidente de la República, en este caso Otto Sonnenholzner, estaría pretendiendo dividir al movimiento indígena, y se decía incluso que se podría pues atener a la justicia indígena. ¿No se estaría de pronto cayendo en lo mismo, en lo que ustedes han sentido que ha hecho el gobierno con los indígenas, por parte de los indígenas hacia este funcionario? Mire, yo he sido absolutamente claro en esto. No podemos estar analizando los temperamentos de los personajes o de las organizaciones o del gobierno. O sea, aquí querer tergiversar de que necesitas viso, lo que sea, yo creo que es un disparate estar analizando de pronto en los temperamentos. Lo que yo sí había dicho es, claro, a mí también me llaman, pues las comunidades donde están ingresando a decir, te están diciendo que eres traficante de tierras, te está diciendo que tienes tractores, te están diciendo que tienes casas. Entonces, ¿qué entran a hacer las autoridades? En lugar de garantizar un proceso de diálogo transparente que dé resultados, entran a deslegitimar, a desacreditar a los dirigentes. ¿Eso cómo se llama? Eso en términos legales puede caer tranquilamente en el tema de odio, tranquilamente, ¿no es cierto?, en lo falso que están diciendo esta información. Por ello habían dicho, compañero, ¿qué hacemos? Vamos a hacer justicia indígena. Yo he dicho, no, compañeros, lo que sí podemos decir es alertemos. Y hay que aclarar esta cuestión. Nunca yo llamé a amenazar. Lo que se dijo es, no pretenda seguir dividiendo. Si las comunidades actúan, o sea, no es que está ordenado por las comunidades o es un redil de borregos para que actúen ordenados, no, no. Por eso yo quiero aclarar esta parte. Si las comunidades tomaran una decisión, entonces, como hemos visto, sale una cuestión, inmediatamente salen a atacar a los dirigentes, y yo creo que en una mesa de diálogo no garantiza para llegar a un resultado. ¿Se trataría entonces de una estrategia del gobierno para dividir el movimiento, para fragmentar el movimiento indígena frente a una posible nueva movilización en caso de que las medidas económicas tal vez dadas por el gobierno no esté de acuerdo el movimiento indígena? Así es, estas dos estrategias, como lo he manifestado de manera pública, uno es desprestigiar a los dirigentes, meter en las causas de delitos comunes, de delincuentes, que la gente vea que son delincuentes, cuando realmente de trasfondo lo que está claro para el país y el mundo fue una reivindicación económica, un tema. Y el segundo es dividir las estructuras organizativas para tener una base social de apoyo para el gobierno nacional. Y eso nosotros decimos no va a funcionar. Resolvamos el tema económico y les aseguramos que el gobierno nacional va a tener un apoyo social. Ahora, después del proceso de movilizaciones, usted acaba de señalar la posible responsabilidad que está tratando de determinar el gobierno al movimiento indígena frente a actos, han dicho ellos, como el secuestro de los policías, como el cierre de las válvulas del petróleo. ¿Cuál es la responsabilidad del movimiento indígena en ello? Porque lo hemos escuchado del presidente, bueno, del presidente de los movimientos indígenas, Vargas, que ha dicho que no han tenido ninguna responsabilidad, sobre todo con el cierre del petróleo. Mire, yo creo que en ese momento de las acciones de lucha que se hizo, la gente, cuando vio que no hay respuesta por parte del gobierno nacional, de a poco fueron
tomando decisiones. Medidas de presión, tal vez. Así es. Y por eso decimos que si vamos a analizar el origen del problema que haya llegado al nivel que llegó en el mes de octubre, fue por falta de decisión frente a la reacción del pueblo. O sea, la gente se cabreó, hablemos así en el límite de temperamento, cuando una acción, jueves, viernes, sábado y domingo, que se hizo en territorio, ¿qué salieron a decir en rueda de prensa? Por Dios, que no pasaba nada en el país y que todo estaba tranquilo. De pronto había un brote por ahí en algunas provincias que ya ha sido aplacado y en consecuencia llamaba al país a la tranquilidad, cuando era absoluto que la gente salió a las calles y estaban ocultando los canales de información por los medios masivos y los medios públicos que en este caso tenían controlado. ¿Cómo quería que enfrente la gente, que salga a poner rosas, como he dicho? La gente se indignó más. Y después de eso, de lunes a miércoles, cuando ya en la ciudad de Quito, ¿cuál fue la reacción? En lugar de decir, muy bien, resolvemos en una mesa de diálogo, incrementaron los niveles de violencia. Por eso el primer asesinado, el compañero Inocencio Tucumbi, el día miércoles. Y lo que en este caso se quiere confundir con delitos comunes o delitos de delincuentes, ¿no es cierto?, que secuestraron o lo que sea. Justamente la gente dijo, oigan, ¿quiénes asesinaron al hermano Inocencio Tucumbi? Pero no quisieron entregar el cadáver. Entonces todas estas cuestiones ahí la gente fue ingeniando los procesos de lucha en la que terminó en ese momento. Leonidas, al inicio de esta entrevista usted como representante nos dijo, hablo en nombre del pueblo y no solamente del pueblo indígena. ¿Qué piensa, por ejemplo, de las detenciones que se han dado de autoridades como, por ejemplo, la prefecta de Pichincha, que ella también lo ha denunciado, ha dicho que ha sido un acto injusto, un acto de abuso, incluso? ¿Cuál es el sentir de usted como representante del movimiento indígena? Mire, a veces los actos de solidaridad convierten en ¿cómo se han de decir?, como apoyo a un tema político, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho, por principio, no en el Ecuador, por principio, como un derecho humano en cualquier estado del mundo, hay el derecho a la protesta. En consecuencia, esa protesta no puede ser ni criminalizado, ni puede ser una persecución política. Nosotros, yo, Leonidas Issa, a los 10 años hemos luchado contra las políticas que en este caso implementó el anterior presidente de la República, en contra de la minería, en contra de la criminalización. Sin embargo, en este momento nosotros hemos dicho, no vas a conseguir un país vengándose de uno o de otro. A todos debe haber ese derecho para la protesta social en el Ecuador. Pero, Leonidas, mucha gente también ha dicho que el movimiento indígena le estaba haciendo el juego al correísmo, que posiblemente el correísmo es el que empezó a movilizar a la gente. Bueno, yo le he escuchado también a usted en declaraciones decir que eso de alguna forma es deslegitimar la protesta justamente y la posibilidad de movilizar del pueblo. Pero ¿cómo el movimiento indígena financió una movilización de miles de personas, más de 25.000, entiendo yo? Así es. Miren, querer atribuir a un sector político o a un vocero político, eso también es faltar el respeto. O sea, ¿cómo es posible que estemos como los ciudadanos como en un ridel de borregos, ¿no es cierto? Se dice tal cosa y se sale. No fue así. Fue una reacción de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que sí había pretensiones. Pero efectivamente, se decía que habrían evidencias, ¿no? Que habrían chats, incluso, por ejemplo, de WhatsApp. Bueno, ahí queremos comprobar quiénes han. Yo hasta ahora, al menos, no he tenido contacto, ninguna cuestión, al menos con la fracción del correísmo. Para nada. Nosotros por ello habíamos dicho, si hubiera habido una pretensión política, como se quiso posesionar, que están queriendo tomar el Estado, desestabilizar. Solo preguntemos al pueblo ecuatoriano, si hubiera habido una pretensión política, seguramente el día domingo 13 a las 7:30 de la noche, cuando el compañero Jaime dijo, se levanta, no hubieran levantado, hubieran dicho, bueno, se ha resuelto el 883, pero queremos la salida del presidente, lo que está en este momento viviendo Chile, ¿no es cierto? Fue reivindicación económica y por eso inmediatamente quedó paralizado todas las acciones que había tomado el pueblo ecuatoriano. En consecuencia, nosotros decimos, no se puede atribuir, es un acto irresponsable decir que ha habido únicamente una pretensión política de un sector político en este país. Fue una reivindicación económica y que el pueblo ecuatoriano lo levanta. Sí, de todas formas, en una de las intervenciones de Vargas en la Casa de la Cultura, me parece que decía, y es lo que le han criticado mucho, que ha solicitado a los militares que le quiten el apoyo al gobierno nacional, y esto de alguna forma no implicaba ya no solamente ir en contra del decreto, sino ir también en contra del gobierno, y podría entenderse tal vez como un llamado al golpe de Estado. Bueno, yo creo que en ese momento a la policía, al señor policía que estaba allí,
o sea, en vista que no había una respuesta, sí, el compañero Jaime estaba en un nivel, si ustedes vieran ahí delante de toda la gente y que no haya respuesta, realmente es un momento muy difícil que teníamos que enfrentar. Pero sin embargo, después del día jueves se había garantizado, y yo el día sábado de manera pública había dicho, porque el compañero Jaime también estaban en otras cuestiones, a través de Coavisa había dicho, por favor, las Fuerzas Armadas deben ser garantes de respetar el límite constitucional. No es posible que el gobierno nacional haga caso omiso a lo que los pueblos están pidiendo. En consecuencia, nosotros de manera pública lo hemos pedido respeto al nivel constitucional. Entonces no nos pueden venir a achacar también de una cuestión que nosotros habíamos estado cuidando altamente y que no se desvirtúe cualquier otra cuestión. ¿Leonidas considera que hubo abusos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Absolutamente, absolutamente. ¿Y han presentado ya alguna denuncia al respecto, tal vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque sé que la CIDH también vino a controlar o bueno, a revisar todo lo actuado durante los días de protesta nacional. Hemos recibido de los órganos importantes como la CIDH, la ONU, en este caso la institución que está velando por los derechos humanos. En este momento se ha conformado la asociación de todos los perjudicados del paro nacional, donde estamos heridos, más de 200 heridos, compañeros que están jodidos realmente, todos los procesos judiciales y los compañeros que son asesinados, y vamos a hacer con esta asociación, vamos a poner una acción legal aquí en el Ecuador y queremos respuestas. Si es que no hay respuestas en la justicia ecuatoriana, lógicamente lo buscaremos a nivel internacional. En ese sentido nosotros pedimos que ¿por qué decimos que había exceso en la fuerza pública? Solo veamos los videos del día viernes, la gente de rodillas, esperando ser recibidos por el presidente de la Asamblea. Habíamos dicho, compañeros, por favor, la Asamblea también tiene que pronunciar, pero no, en el momento que estaban alimentando, estaban con niños en brazos, cuando la policía dijo no vamos a hacer nada, en ese momento atacaron. Fueron actos violentos donde no había justificación, digamos, para aplicar aquello, y eso fue en toda la jornada de lucha. Por ello decimos que tiene que haber responsables, los que provocaron y los que a la gente incitaron a reaccionar de manera con indignación. Tras su intervención durante este diálogo con el gobierno nacional, ¿se percibió aprobación por todo lo que usted manifestaba por parte de la gente? Fue inmediato, estallaron las redes sociales a raíz de que usted intervino durante este diálogo. Luego, la gente también ha mencionado que podría convertirse en una plataforma para que usted pueda ser candidato a la presidencia de la República. Hablan de una gran aceptación en diferentes zonas del país, en gente también de variadas edades, desde los más jóvenes quizá hasta los más adultos. ¿Usted cómo lo ha visto? ¿Cómo considera estas opiniones? ¿Podríamos verlo quizá con una próxima candidatura? 3 criterios. 1, para que nosotros hayamos convertido como voceros en este tiempo, no ha sido porque nosotros lo hemos querido, sino porque hay políticos tomando decisiones en este país de manera irresponsable. Por ello salimos, por ello manifestamos y en ese escenario nos tocó convertir. Yo incluso soy de una provincia, lo he venido trabajando al interior de la provincia y nos ha tocado convertir en voceros, en este caso a nivel nacional, que tengamos una simpatía sobre la tesis que estamos sosteniendo. Segundo criterio, esta lucha que tiene asesinados, que tiene heridos graves, que han perdido organismos, que nunca más se recuperará, no puede catapultar únicamente para el tema electoral. Por ello hemos dicho, al menos en mi vocería he dicho, que es altamente sagrado esta jornada de lucha que hemos presentado, pero sí efectivamente toca discutirla, porque tampoco vamos a poder evadir este escenario electoral 2021, pero habrá su debido momento y hemos de, en este caso, tomar una decisión, no como movimiento indígena. En este caso, si hay los sectores sociales, sectores de los trabajadores, clase media, clase baja, donde no queremos, en este caso, las pequeñas, medianas industrias, los pequeños, medianos empresarios, donde efectivamente están haciendo un aporte en el país, si se logra hacer una estrategia, pues lógicamente tomaremos una decisión, pero en este momento para nosotros es sagrado. Yo no puedo catapultar al tema electoral, en este caso aprovechando del escenario de lucha que ha tenido el Ecuador. Este rato tal vez lo que buscan es una transformación profunda de las políticas, no solamente económicas, que está teniendo el gobierno, porque usted empezaba diciendo, realmente la jornada de protestas no solo se está viviendo en Ecuador, se está viviendo en varios países de Latinoamérica. ¿Cree usted que es un rechazo a políticas neoliberales? Así es, yo creo que hay un fenómeno mundial. Y al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así es. Y yo lo que quiero dejar claro, a veces la gente dice, oye, Estados Unidos es malo. No, lo que hemos dicho es que
hay una potencia mundial que está tomando decisiones sobre los estados y los estados sobre los ciudadanos donde no estamos de acuerdo. Y estas políticas de ajuste neoliberal, como se ha conocido, en ninguna parte de los países donde han sido intervenidos realmente han tenido beneficio para el pueblo. Por eso decimos, incluso los mismos pueblos hermanos de Estados Unidos, que muchas veces han apoyado la tesis en todo el mundo, ¿no es cierto? Tenemos solidaridad también. Entonces, en consecuencia, lo que no estamos de acuerdo es en estas políticas, desde una visión que se quieran imponer en el Estado. Por ello decimos que ahora la fiebre que está a nivel mundial, a nivel continental, es justamente porque los ciudadanos, los ecuatorianos o las ciudadanías del mundo tenemos que tener dos cosas: dignidad y soberanía. Y a partir de esas dos cuestiones debemos superar de los estadios que estamos al interior de cada Estado. Leonidas, ¿qué le respondería, perdón, a la gente que también ha salido a decir: quisiéramos ver al dirigente indígena Leonidas Issa preso, así como han estado pues otros que a lo mejor se puede considerar que han incitado a las protestas y a las manifestaciones? Incluso, Leonidas, complementando lo que decía Gaby, hay una entrevista en la que está Vivanco y Boscan dice: lo único que nosotros queremos es que los dos representantes del movimiento indígena, tanto Issa como Vargas, estén presos. Incluso él decía que a él le gustaría hacer una entrevista con usted, pero en la cárcel. Bueno, realmente yo voy a respetar los límites de la democracia, lo que no están haciendo el resto de la sociedad. Mire, realmente ahora lo que ha aflorado es lo que realmente es la sociedad. ¿Qué es esta sociedad? Estos, no sé si llamarle periodistas, porque realmente no lo hacen, lo que han reencrudecido es incluso una postura facha, ¿no? Una postura fascista, donde ya no es incluso únicamente el odio racial, sino realmente las perspectivas de las ideas. ¿Qué esperan? Que tengan un indio de 1965, cuando estábamos peleando por el tema del Guasipungo, queremos antes de las repúblicas, agachados de rodilla y escuchando lo que digan. No, aquí hemos dicho, en el límite del respeto de todos los ecuatorianos, hablamos de igual a igual, sobre las ideas donde sostenemos. ¿Por qué? Porque también somos un aporte a la economía. Por ello yo al menos he dicho, en este momento se ha logrado visibilizar, digamos, ¿no es cierto?, el tipo de sociedad que tenemos. Y ahí la tarea sobre todo de la juventud, no solo de la clase alta, clase media o clase baja. La juventud debe estar dispuestos a transformar esta realidad. Y en ese sentido, yo al menos digo, no va a tener el gusto de tener en la cárcel, no va a tener el gusto, porque primerito tienen que ir y preguntar, investigar en dónde estaba el origen para que haya llegado en este momento. Entonces, el gusto, si quiere tener en la cárcel, yo realmente no respondería. Nosotros respondemos sobre una decisión del pueblo y en esa medida nosotros sostenemos lo que ha decidido el pueblo. Ahora, Leonidas, frente al estado en el que este momento está el país, sobre todo en el ámbito económico, en el cual tenemos un déficit fiscal anual, me parece, de cerca de 5.000 millones de dólares, ¿cuáles son posiblemente las sugerencias que ha hecho el movimiento indígena para cambiar esta realidad? Porque desde luego seguir manteniendo los subsidios, decían ustedes, tal vez de manera focalizada, en la práctica, ¿cómo conseguirlo? Mire, yo creo que en este momento, al apuro, en un mes, en menos de un mes, para cerrar todo el hueco fiscal que tenemos 2019, es un acto irresponsable. Yo por eso ponía ahora en un ejemplo, ¿no? Incluso cuando uno es presidente de comuna, al inicio se dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos $100. ¿A cómo nos toca? Nos toca a $1. ¿Cuántos miembros somos? 100 miembros. Se hace una planificación de la economía. No es posible que en el fervor, digamos, ¿no es cierto?, de una cruda realidad del Ecuador se tome decisiones unilaterales. Ese es un acto irresponsable de los que están gobernando en este país. Nosotros hemos dejado una propuesta, que en este momento no vamos a poder entrar a detalle, pero hemos dicho, bajo principio, el que más tiene, debe pagar más. ¿Y qué tenemos que hacer? Las instituciones que controlan en ese sentido tienen que tener mayor capacidad de determinación. No se ha pedido en este caso afectar la producción o quitar los patrimonios como ahora han pretendido posesionarnos, que estamos en contra del éxito. No, no. ¿Por qué decimos esta propuesta? Porque se han sido beneficiarios también de las políticas públicas. Para que haya políticas públicas, ¿de dónde salen recursos económicos? De nuestros bolsillos. Todos los días pagamos. También están de la minería, del petróleo, que nosotros hemos tenido que tolerar, en este caso con nuestros territorios. Por ello hemos dicho, el sector de la construcción, los sectores que se han aprovechado, sí tienen que ser responsables también. Y no estamos diciendo que vamos a repartir igual. No, no. Solo estamos diciendo un nivel de responsabilidad
de acuerdo a los ingresos que tiene, gracias al trabajo de los trabajadores y gracias también al trabajo de los campesinos. Leonidas, vamos a ir concluyendo ya con esta entrevista. Entendemos que tiene pues una agenda programada en la ciudad y que hay pues otros medios y también otros espacios en los que ya le están esperando. No sé si... No, más bien agradecerle, Leonidas, por su tiempo. Sin duda, creo que todos estamos pendientes de este proceso de diálogo que esperemos que realmente dé los resultados que todos como país necesitamos para que esta definición de política económica realmente sea trabajada en consenso con los diferentes sectores de la sociedad, que creo que realmente es importante. Creo que cerramos con un mensaje final para la gente que nos escucha y que nos mira a través de las redes sociales. Sí, yo quiero de verdad dirigir sin querer quitarnos, ¿cierto?, a la juventud, porque sí es una tarea fundamental de la juventud que se pueda visionar, ¿no es cierto?, cómo queremos transformar al país. Y así también sobre la experiencia de nuestros hermanos, adultos, mayores, quienes han conducido también nuestro país. Sobre esas condiciones, esas experiencias, que tengamos la posibilidad que la nueva generación, con esa experiencia de los mayores, realmente podamos poner elementos para transformar. Yo hasta morir, por lo menos sueño con una sociedad que seamos altamente tolerantes, que sea más equitativo, y efectivamente eso sería beneficioso no solo para los ecuatorianos, incluso un llamado a que en este momento la humanidad necesita cambios. Como diría, ¿no es cierto?, Walter Benjamin, no sé si vamos a necesitar una clase política que pare todo esto lo que está llevando a nivel mundial, o es que tiene que conducirla, tomar el tren en su puesto, digamos, ¿no es cierto?, para conducir, o ese tren para pararla. Pero necesitamos tomar decisiones, porque si no también estamos yendo al despeñadero realmente con la humanidad que tenemos en este momento. Leonidas, gracias por su presencia. Le esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, yo les agradezco, y un saludo nuevamente a nuestros hermanos de aquí de la provincia de Azuay, Cantón Cuenca. Muchas gracias. Gracias. Cerramos esta entrevista, vamos a escuchar